Bueno, mi nombre es Yexibel Jaramillo. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre en la carrera de diseño de interiores. Yo les voy a hablar sobre el arte romano. Voy a comenzar con las preguntas detonantes. Pregunta número 1. Describe la rama del diseño o comunicación visual que piensas desarrollar profesionalmente. Lo que a mí me llama mucho más la atención y que es por eso que quiero desarrollar es la ilustración. Desde siempre me ha interesado mucho sobre ilustraciones, fotografías, ya que estas hacen referencia a mantener vivos los momentos aunque ya hayan pasado. Pregunta número 2. ¿Qué parte de la historia es la que más te atrae? Una de las que más me atrae es la etapa en que surgió el arte romano, por ello hablaré de esto en mi presentación. 3. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Me atrae mucho ya que es una etapa en la que algunos autores realizaron ilustraciones muy representativas, en las cuales destacaron belleza y perfección de todo ser como eran los dioses de esa época. Todo lo que hacían eran pinturas muy peculiares que siempre han llamado mi atención por cómo fueron realizadas. Siguiente diapositiva. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época histórica? Dentro de la pintura en el arte romano destacaron dos corrientes, pero la más importante fue la corriente del estilo neogótico, que estaba preocupada por la forma humana, en la cual resaltaba temáticas mitológicas y de este modo un estilo helenístico en cada una de sus esculturas y pinturas. Esto fue enfocado mucho en la pintura rural, marinas y en paisajes. 5. ¿Qué elementos te parecen más importantes de esa corriente artística? Que se basaron y se enfocaron demasiado en la perfección y realismo humanos, en la cual manifestaron representaciones como esculturas o como bien ilustraciones y pinturas. Vamos ahora sí a comenzar con nuestra exposición. Arte romano. El arte romano son todas las manifestaciones de las artes visuales que fueron exportadas a todos los territorios del Imperio Romano. Las primeras surgieron bajo el influjo del arte etrusco, después fueron influenciadas por el arte griego. Los romanos conocieron en colonias de la Magna Grecia y fueron conquistadas en el proceso de unificación territorial en los siglos 4 y 3 a.C. El arte romano se desarrolló con bastante homogeneidad y autonomía desde el año 3, como mencioné, y destacaron al menos hasta el año 27. Fue un arte desarrollado a partir de la independencia respecto al poder etrusco. Yo mencionaba primero que esto fue bajo el influjo del arte etrusco, pero después de que después de que Roma se independizó completamente, surgió un nuevo arte que es el que yo voy a estar hablando ahorita. Características. El arte romano se caracterizó en que los artistas que trabajaban eran en su mayoría griegos, los cuales copiaban las esculturas de cierto origen. También fue un arte más variado, que tuvo mayor influencia en el arte del Renacimiento y la Edad Media. La creación de iglesias y monasterios caracterizó el arte romano, reflejó los valores de las nuevas sociedades feudales. Como menciono aquí, que se basaba más principalmente en la religión, porque en este arte muchos de los arquitectos romanos construyeron iglesias y monasterios, entonces iba muy de la mano con la religión. Era un arte de lenguaje específico con coherencia y realismo en diversas manifestaciones, principalmente en la arquitectura, esculturas y pinturas. Todo lo que ellos realizaban tenía una cierta parte de real, o más que nada no era de que ellos hacían ciertas pinturas o esculturas sin que fuera real. Primero se manifestaba en la vida real y ya después de esto era que ellos lo plasmaban en una escultura o en una pintura. Vamos con las siguientes características.
Bueno, se valía de 3 leyes. La primera era la ley funcional, que consistía en que el arte debería de tener una función, experimentarse y sentirse. Bueno, ¿esto a qué se refiere? En que no era solamente que, por ejemplo, algún pintor que quería pintar una pintura simplemente porque pues lo quería hacer, sino que para que esto tuviera este origen tenía que ser experimentado y tener consigo un sentimiento. Es decir, si yo como pintora experimentaba cierto suceso, cierto sentimiento, yo era que a través de eso lo iba a plasmar en mis cuadros. Entonces por eso se caracterizó mucho, porque esta era una ley que se llevaba mucho a cabo al momento de manifestar cuadros o algunas estatuas. Tiene que haber un sentimiento y experiencias sobre cada cosa. La segunda era la ley del material, que consistía o quería decir que el material era un elemento en sí y no un medio. Tenía belleza y significado. Para, por ejemplo, los cuadros o sí, como ilustraciones en las que incluían como algún tipo de material en sus esculturas, no las usaban tampoco solo por usarlas, sino que cada material, por ejemplo, pues sí, cada pieza que llevaban a cabo ahí tenía un significado, y aparte de todo eran materiales bonitos, materiales con belleza propia. No utilizaban materiales solo por utilizarlos, sino que cada uno de los que tenían que usar debería de tener un significado y además tenía belleza por sí mismo. Y la última ley, que era la ley simbólica, en la que decía que sus formas tienen aplicaciones e interpretaciones según el objetivo. Hay algunos cuadros en los que fueron pintados como con terminaciones como de, ay, se me fue la palabra, pero como formas, figuras, que cada una de estas formas daban un significado. Los símbolos también que se usaban en las pinturas o incluso en esculturas eran símbolos con significado. Cada uno tenía un objetivo en dicha manifestación. Y se caracterizaba también por sus formas y colores. Bueno, el arte romano se caracterizaba por ser policromado. Sus múltiples colores daban profundidad a cada uno de los significados. Como podemos observar, esta era una ilustración que dio origen, o se originó más bien, en esta época de Roma. Entonces cada color que podemos interpretar aquí, los símbolos, todo esto tenían cierto significado. Entonces este arte era muy caracterizado en que todo lo que se interpretaba, lo que se manifestaba en las pinturas era con significados. Entonces casi la mayoría de las pinturas de esta época del arte, la época en este arte tenía un significado. Entonces no era solamente ver esa pintura, porque dentro de las figuras, formas y colores significaba aún más. Bueno, ahora voy a hablar sobre los autores del arte, algunos que yo encontré. Bueno, puse los más que sentí que fueron más destacados en este arte. Y bueno, muchos de los artistas romanos eran como de un carácter anónimo. Algunos registros de ellos se destacan, no hay muchos registros de ellos, y algunos se destacaron en casi todas las ramas. Aquí menciono dos, quienes fueron arquitectos, que el primero fue Facundo Novius y el segundo Marco Virtuvio Polio. Ellos fueron arquitectos. Esa es como una pintura, es una representación de Virtuvio. Me parece que aquí él estaba, es como una foto. Este es Virtuvio, donde estaba como representando alguna de las obras que él hizo. Esta foto también de aquí, y esta es otra pintura.
Marco Vitruvio fue el primer arquitecto romano en escribir registros de sus estudios. Como digo, hubo muchos arquitectos quizá en esta época, pero no todos dejaron registro de las obras o de los estudios que realizaron. Más adelante voy a hablar sobre lo que desarrollaron, sobre una de las obras más importantes, que fue me parece que de Facunus Novius. Bueno, vamos con los siguientes. Aquí está Cornelio Pino y Quinto Pedio. Ellos fueron autores de algunas pinturas romanas. Ay, aquí ya no sé por qué no me cargó esta foto. Pero Quinto Pedio fue el primer pintor sordo que mencionó la historia. Este fue un pintor que a sus, me parece, bueno, tenía pocos años de edad, era un niño, cuando su tío abuelo Marco Valerio Mesala pidió permiso al emperador para que este niño pudiera tomar clases de pintura. Entonces, gracias a las clases de pintura que él tomó, fue que pudo desarrollar ciertas pinturas, pero murió joven. En cuanto a Cornelio Pino, fue un pintor romano conocido solo por fuentes literarias. En tiempo del emperador Vespano pintó varios templos. No fue un estilo de la época augustiana, como fue ya otro estilo, fue en el tiempo del emperador Vespasiano. Ellos dos, como mencioné, fueron pintores y estas son algunas de las pinturas que ellos realizaron. Y voy con el último que tengo por acá, que fue un escultor. Ay, es que no carga bien. Bueno, Pasíteres fue un joven escultor de esta época. Fue escultor desde la escuela neogótica en el tiempo de la Roma antigua. Esas esculturas que podemos observar aquí fueron creadas por Pasíteles. Él fue un joven también escultor. Entonces cada una de sus esculturas tenía cierta, bueno, más que nada se caracterizaba porque tenía cierta belleza. Podemos observar, era como manifestaciones de personas, de dioses, que fueron o que dieron origen en la época de Roma. Y nos vamos acá en la siguiente diapositiva. Tengo algunas ilustraciones que pertenecieron al arte romano. A ver, mire, tengo por aquí la primera foto, que es esta de aquí, que se llama, a ver, bueno, yo la encontré como mujer tocando la cítara. Podemos observar que es una mujer que está tocando un instrumento y en el fondo, a un costado de ella, está como un niño. Esta imagen de en medio es la vista de una villa trapantojo en un fresco de barroco. Esta es como un cuadro, pero eso que se puede observar aquí existió en la época romana. Era la vista como de una villa. Eso que podemos ver acá en un costado es un vidrio dorado del siglo IV. Esos vidrios dorados se caracterizaban por decoraciones de lámina de oro, con tema principalmente cristiano, aunque no faltaban temas paganos o hebreos o retratos familiares. Podemos ver como que aquí era un retrato familiar porque hace referencia a que esta persona de en medio es como la mamá y en los dos costados cada uno de sus hijos, un niño y una niña. La pintura de acá abajo es la boda de Cefiro y Cloris. Cloris sabemos que era una diosa en ese tiempo de Roma y Cefiro era, no recuerdo si un dios o un simple mortal romano, pues, pero ese hace referencia a la boda que se iba a llevar a cabo en esa época entre ellos dos. El siguiente es la Villa de Agripa. Este cuadro de aquí que está en medio, en lo particular es el que más me ha llamado la atención a mí.
Y el último es una pintura también, Villa de los Misterios, Pompeya. Es también una manifestación, no escultura, no, es una pintura. Y todas estas pertenecen a el arte romano. Fueron creadas por autores romanos en cierta época. Ahora sí voy a hablarles sobre el reloj de sol de Marte. Fue la obra más conocida del arquitecto Facunus Novius, que lo creó en la época de Augusto. Fue creado en el año 9 a.C. y se desconocen bastante los detalles de la obra arquitectónica. Dice, el Horologium de César Augusto fue el reloj solar de mayor tamaño situado en Roma, en el romano campo de Marte. Esta fue la obra más interesante y más importante, la que destacó más del arquitecto Facunus Novius. Fue el mayor reloj de sol, como dije, en el mundo antiguo y se hallaba en Roma. Fue mandado a construir por el emperador de ese entonces, llamado César Augusto. Consistía en una gran plaza circular realizada en travertino. Y el siguiente, que es el Tratado de Arquitectura, así lo voy a pronunciar, aunque se decía de una manera diferente en ese entonces. Está dividido en 10 libros, y es el único tratado orgánico sobre la arquitectura de la antigüedad que nos ha transmitido. Esta fue es la obra más importante del arquitecto militar Virtuvio, se me olvidó el nombre, de Marco Virtuvio Polio, que fue un romano arquitecto y escritor. Por eso, podemos lógicamente darnos cuenta que como era arquitecto y a la vez escritor, fue que pudo escribir este tratado, que fue publicado en mercado en el año 1946. Y bueno, esta fue también la obra más importante de este arquitecto. Le voy a cambiar a la siguiente diapositiva. No puedo cambiar la siguiente. Disculpe si es que estoy teniendo muchos problemas con mi laptop y llevo queriendo arreglarla. Ya me regresó, pero no disculpa de verdad porque está lentísimo y se traba demasiado. Intento hacer lo mejor que puedo. Ibas de hasta atrás. Ya estamos por terminar. La conclusión, que hice la última diapositiva junto con la de las fuentes bibliográficas que utilicé. Bueno, yo tras analizar este arte, que desde siempre, como mencioné anteriormente, ha sido de mucho interés para mí, fue que llegué a conocer más sobre algunas obras destacadas, los autores que las crearon, los años, y pude darme cuenta de que muchas de las maneras en las que fueron manifestadas, o en las que fue manifestado más bien este arte en esa época, ha seguido prevaleciendo en diseños actuales. Características que este arte tuvo son características que el arte actual ha seguido teniendo consigo. Maneras de emplear los materiales, estrategias, ¿cómo se dijera? Puede ser como estrategias, algunas formas de realizar este tipo de arte. Es como ha seguido prevaleciendo a lo largo de los años y son cosas que nos han dejado las épocas de años atrás. Estudiar este arte nos permite conocer cómo se desarrollaba y cómo podemos hacer para seguirlos empleando en la actualidad. Y bueno, la última diapositiva es sobre las fuentes que yo utilicé. Espero poder presentarla porque, mire, ya me volví a regresar aquí y no puedo.
pero ya era lo último, ya pues sí mi conclusión. Como digo, pues a mí me parece muy interesante que siga estando actualmente entre nosotros este tipo de arte, como era desarrollado, porque son técnicas que actualmente los autores han seguido empleando para algunas de las obras o esculturas. Y bueno, esas son las fuentes, referencias bibliográficas en las que yo pues encontré información y me fue mucho más fácil realizar esto y conocer más sobre el arte en el que pues yo me interesé. Espero haya sido entendible mi presentación, y una disculpa de antemano por las fallas que tuve aquí en que se trabó mi lap y todo eso. Gracias y saludos.